Esta Vamos a dar inicio. conferencia comenzará a grabarse. Déjenme, les comparto pantalla para que vean lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Perfecto. Entonces, Hola, buenas tardes, pantalla. Miss. Buenas tardes, bienvenidos. Maestro Jaime. Bienvenido, Jaime. Bien, les voy a compartir el día de hoy. Ya vamos a empezar como tal en el módulo de lengua de señas mexicana. La vez pasada estuvimos revisando aprendizaje basado en proyectos y estuvimos viendo de qué manera esto se va a vincular con lo que estamos viendo en la nueva escuela mexicana, con esta nueva metodología de aprendizaje basado en proyectos y cómo se vincula con la lengua de señas mexicana. El día de hoy vamos a hacer algunas puntualizaciones importantes. Nos vamos a apoyar de esta presentación que tienen en la plataforma y también les voy a compartir otra información que no está en la plataforma, pero se las voy a hacer llegar a través de los grupos de WhatsApp para que todos la tengamos y podamos enriquecer un poquito más este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este módulo 2 tiene como fundamento la parte de los conceptos importantes que tienen que ver acerca de la lengua de señas mexicana. Nosotros vimos un poquito la semana pasada acerca de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde, pues de manera muy general y muy puntual, nos expresan lo que va a ser la lengua de señas mexicana, cómo se va a conceptualizar dentro de las leyes y cuáles son los componentes del idioma. Ahora nos vamos a ir un poquito más para atrás en las cuestiones de la historia, en las cuestiones de cómo vamos a ir vinculando este aprendizaje. Y vamos a ir haciendo como algunas diferencias que son importantes para trabajar. Dice por acá, las personas sordas se pueden comunicar con la lengua de señas mexicana. Algunas personas con discapacidad auditiva o sorda también pueden leer los labios de los hablantes. También se han desarrollado aparatos auditivos que pueden auxiliar a las personas con discapacidad auditiva y el cuidado del oído es fundamental. No olvides que si tienes alguna molestia, debes acudir al servicio médico para que te revisen. Voy a hacer una pausa aquí porque aquí es importante identificar algunos componentes que de repente tenemos como unas ideas preconcebidas acerca de la discapacidad o acerca de la sordera. Estos mitos que podemos llegar a tener acerca de ello y que a veces nos imposibilitan de alguna manera, pues el hecho de tener una adecuada comprensión de todo lo que implica la discapacidad auditiva. Una de esas cosas, de esos mitos que a veces pensamos, justo es que todas las personas sordas saben leer los labios o saben leer y escribir. ¿Quién me dice o quién me escribe por ahí en el chat? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué les digo yo que es un mito y que no es una cuestión correcta mencionarlo así al 100%? ¿Por qué creen que sea una idea falsa? Yo, maestra, yo, 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 A ver, yo creo que es una idea falsa porque no todas las personas sordas tienen acceso a una escuela para empezar. Eso de saber aprender a leer y escribir. O muchas veces, si tienen acceso a una escuela, no fueron incluidos como tal. Y como nosotros los maestros no estamos preparados para atender, bueno, en mi caso, yo no me siento preparado para atender a un niño con sordera, entonces no creo que también se me facilite hacerlo leer y escribir, ¿sabe? Y en lo de leer los labios, pues igual, ¿no? O sea, yo le digo por experiencia porque aquí en mi casa, hace muchos años había un trabajador que era sordo, entonces nosotros nos comunicábamos con él, pero por medio de señas que nosotros fuimos creando
no en base al lenguaje de señas mexicanas como tal. O sea, él identificaba a las personas de nuestro entorno mediante una referencia, ¿no? A lo mejor se tocaba un diente o manejaba que era una nariz grande o se tocaba el pelo porque a lo mejor no tenía pelo. Era la forma en que nos hacía, pero no tampoco podía leer los labios porque nunca, a lo mejor, bueno, cuando era niño, quiero creer que nunca se detuvieron a decirle, a ver, a enseñarle eso, ¿no? O no tuvo quien le apoyara para buscar una estrategia para que él se pudiera comunicar mediante lo que yo estuve revisando el material mediante las articulaciones, o gesticulaciones, mejor dicho, de la boca. Claro, rescatando aquí la participación que tiene el compañero Jaime, es bien importante eso. Tanto la cuestión educativa, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la cuestión de la lectura labial, todo eso es un proceso. Así como nosotros vamos a la escuela para que nos enseñen a escribir adecuadamente español o para que nos enseñen a utilizar nuestro idioma, también así necesitamos que alguien nos enseñe adecuadamente cuál es el proceso para acceder a la lectoescritura cuando tenemos alguna discapacidad o bien para poder oralizar adecuadamente y saber leer los labios a través de una terapia. No todos los sordos tienen acceso a eso. Entonces, de ahí que digamos que es un mito esta parte de que todos los sordos saben leer o escribir o todos los sordos saben leer los labios de las personas. Aquí también hay una cuestión importante. Los aparatos auditivos no funcionan para todos, igual que el implante coclear. ¿De qué depende? Del tipo de sordera, del tipo de discapacidad que se tenga, de los niveles de audición que haya, si son candidatos o no para utilizar un implante o para utilizar un aparato auditivo. Estas cuestiones que se utilizan aquí, pues tienen que ver con qué tanto nivel de audición o restos auditivos quedan. Si es una sordera profunda, aunque utilicemos un aparato auditivo, no vamos a poder lograr el 100% de la audición o pueden ser inútiles en este caso. Y una vez que se coloca un aparato auditivo o se coloca un implante coclear, también tiene que haber un proceso en donde los sordos se vayan nuevamente acostumbrando al ruido y le vayan dando un significado a eso que están escuchando. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado con estas cuestiones que de repente se nos hacen muy sencillas decirlo, pero que tienen un trasfondo que van más allá. Y ustedes como maestros, pues lo saben, llega un chico sordo al aula y muchas veces tampoco tiene conocimiento de la lengua de señas, que es la lengua natural que deberían de utilizar. ¿Por qué no lo tiene? Porque sus papás no tienen el conocimiento sobre ello. Entonces, pues le dan prioridad a la parte oral o a la parte del español antes que a otra cosa. ¿Cómo vamos creando esta comunicación? Como nos decía el compañero, creando señas caseras. Señas que no van a formar parte de la lengua de señas, pero que significan, tanto para el niño como para su familia, algo porque van desarrollando una forma de comunicación que se queda solamente en casa. Entonces, desde ahí también tenemos que desvincular las señas caseras de la lengua de señas mexicana para que nosotros podamos enseñar en el aula de manera correcta. Bueno, aquí vamos a ver qué es el, y aquí tenemos un error, que es la lengua de señas mexicana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuál es el nombre correcto? Justo decíamos lengua y aquí hacemos una diferencia. A ver, maestros, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? ¿Quién me dice cuál es la diferencia conceptual, teórica o lo que ustedes consideren que sea la diferencia entre lengua y lenguaje? ¿La lengua sería hablada? ¿Y el lenguaje? El lenguaje, bueno, puede ser en señas, sonidos, chiflidos. Hay una comunidad que tiene lenguaje en chiflidos, o sea, cualquier otro tipo de cosa que no sea una forma de comunicación como estandarizada. Ok, gracias, Betty. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna otra idea de cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? ¿No? Ahí va. Esas son cuestiones teóricas importantes. La palabra lengua es el equivalente a la palabra idioma.
Y cuando hablamos de esta distinción, justo en la ley general que les mostré, decía que tiene componentes lingüísticos. Eso que nosotros hablamos es un idioma. En nuestro caso, el español. Los idiomas pueden ser orales, pueden ser escritos, pueden ser señados, pueden ser silbados, como lo comentaba la compañera, porque sí es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre esas cosas y el lenguaje? El lenguaje está a nivel cerebral. Es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder desarrollar un sistema de comunicación dependiendo de mi cultura, del país en donde nazca, de mi lengua materna. Entonces ahí vamos viendo las diferencias. Cuando decimos lenguaje, nos referimos a la capacidad cerebral que tenemos para comunicarnos. Cuando decimos lengua, nos estamos refiriendo entonces al idioma. Es por eso que también tenemos reconocidas las 68 lenguas indígenas y se consideran idiomas también. Entonces, a partir de ahí vamos haciendo una diferencia y es por eso que acá hacemos la referencia a que se llama justamente lengua de señas mexicana. Y entonces aquí pues nos explican cuáles son las particularidades de esta lengua de señas y que decíamos que vienen en esta ley. Una serie de signos gestuales articulados con las manos, dotados de función lingüística, con mirada intencional, movimiento corporal y me falta uno. Ahorita les pongo la ley para que nos acordemos todos. Pero bueno, son 5 componentes que vienen ahí en la ley y esas van a ser como justo las particularidades que tiene la lengua de señas mexicana y que justamente esta última letra que tenemos por acá, que es la M de mexicana, nos hace referencia a la República Mexicana en la que vivimos y al país en el que estamos. Cada país tiene su propia lengua de señas, justamente porque van vinculados con la parte social y cultural, en donde muchas de las señas se desarrollan a partir de la concepción que se tiene. Por ejemplo, una de las señas que ocupamos aquí es esta, que es la seña de femenino o de mujer, que marca el pómulo. Femenino o mujer. En lengua de señas argentina, por ejemplo, la seña de mujer se marca aquí. ¿A qué hace referencia? A los aretes. Entonces, se va vinculando con la forma en cómo los sordos de cada cultura van conceptualizando cada uno de los conceptos. Es por eso que no se puede homologar un idioma. Hace muchos años se intentó en todos los idiomas orales tratar de homologarlos y tratar de tener un solo idioma oral, como cual hace tiempo quisieron hacer algo que se llamaba Esperanto. Todavía hay algunos esperantistas por ahí que trataban de vincular las lenguas romances con diferentes tipos de idiomas de diferentes lugares, en donde ellos estaban tratando de vincular un solo idioma para todos. ¿Por qué fue imposible esto? Pues finalmente porque cada uno de los idiomas estaba vinculado con una cuestión cultural que no se puede homologar. Pasa lo mismo con las lenguas de señas. Las señas van vinculadas justamente con la parte social y cultural, donde a partir de ahí se permea todo lo que tiene que ver con un idioma como tal. Entonces acá nos decimos, el lenguaje es la capacidad de comunicarse y a partir de ahí identificamos cómo se van a comunicar a través de la lengua. Entonces tenemos lenguaje aquí, lengua acá, y el habla es la forma entonces que vamos a producir, que esa ya puede tener variantes en los acentos, como las formas diferentes de hablar que tenemos nosotros en el mismo español, en donde hay diferencias entre los acentos de diferentes partes de la República. Dentro de los estudiosos del idioma, que tiene que ver con la parte de las funciones lingüísticas, hay diferentes niveles en los que se estudia la lengua. El nivel pragmático, que se va a identificar por la morfología y la sintaxis. Esta parte no se vincula de la misma manera en lengua de señas, porque la morfología y la sintaxis también tiene que ver con la forma en cómo se estructuran las palabras, cómo suenan, cómo se escuchan, y nosotros en la lengua de señas no tenemos eso, no tenemos un sonido. Eso no quiere decir que el idioma no tenga un nivel pragmático. Eso se va a ir identificando dependiendo de diferentes cosas que ahorita vamos a ver. Ahorita tenemos ya los 5 componentes de la lengua y vamos a ver
los 5 componentes en el idioma. En el nivel fonológico, que justo tiene que ver con los sonidos, pues entonces aquí vienen las entonaciones. Todo esto se pasa también a la lengua de señas a nivel gestual, a nivel de la localización, de la forma en la que vamos haciendo las señas, pero vamos a ir como identificándolos poco a poco. Estos elementos van a irse agrupando y van a dar una idea de lo que yo quiero transmitir, que es todo eso que refiere a los significados en el nivel semántico. Todo eso que yo quiero transmitir y todo lo que yo diga en español lo puedo transmitir también en lengua de señas. Quizá no con las mismas palabras, porque no hay un equivalente directo entre una seña y una palabra del español. La lengua de señas tiene más de un elemento, que son estas formas o configuraciones. Tenemos también aquí los gestos, el movimiento corporal, la mirada intencional, tenemos también algo a lo que llamamos clasificadores, tenemos también algo a lo que llamamos personificación. Son muchos elementos alrededor que nos dan justo la oportunidad de transmitir todo lo que yo quiera decir, tanto en español como en lengua de señas. Ahora sí, en general, la lengua oral pues trabaja con sonido. La lengua de señas se caracteriza por la parte visoespacial. A diferencia del lenguaje oral, pues tenemos todos estos adicionales que son partes importantes del idioma y que van generando la estructura lingüística de la lengua de señas, donde a partir de ahí vamos a ir vinculando o vamos a ir a partir de lo que nosotros sabemos de nuestro español, lo vamos a ir asociando para entender la forma en la que funciona la lengua de señas a nivel gramatical también. Esta es una pregunta que causó mucha controversia en los exámenes. ¿A qué se le llama español signado? El español signado es un medio de comunicación manual que utiliza como base el alfabeto dactilológico de la lengua de señas. La clase pasada, para los que vieron la grabación, y si no, porque tuvimos como varios fallos, pero si no, les comento. La parte de el español signado hace referencia a la sustitución de cada una de las palabras por una seña, en el orden gramatical del español, sin respetar el orden gramatical de la lengua de señas, sin utilizar todos estos elementos de los que les acabo de hablar. La gesticulación, la mirada intencional, todo esto que está alrededor. Sí, ok. No le entendí. Ahí vamos. Ok, ahí vamos. Ahorita les pongo un ejemplo para que lo vean. El español signado es la sustitución de una palabra del español por una seña respetando el orden gramatical del español, sin tomar en cuenta los elementos que componen a la lengua de señas, que tiene su propia gramática, que tiene sus propios componentes, a los cuales el español signado no les va a hacer caso. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver un poquito cómo es que funciona la diferencia entre uno y otro. Antes de que me pase para acá, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una oración, la voy a escribir por acá en el chat. Ahorita les voy a poner un ejemplo más claro con una tablita para que nos quede más claro los componentes gramaticales. Pero, por ejemplo, si yo tengo un elemento o una oración que dice, ay, ¿dónde les pongo para que lo vean todos aquí? Que dice, mi mamá va al mercado a comprar comida. En español signado, solamente cambiaría cada uno de los componentes por señas, pero van a ver que no todos estos elementos que están ahí tienen una seña. Diría, mi mamá va al mercado a comprar comida, la comida. Si yo lo dijera en lengua de señas, diría, parece una reducción lingüística, es decir, parece que se van reduciendo los elementos que yo utilizo, porque en lengua de señas no usé mi voz, pero yo dije, mamá, no es cierto, dije, mercado, mamá, comida, comprar, va. ¿Por qué cambia eso? Porque los elementos en los que se basa la lengua de señas, les
distintas. En español, ustedes saben, como maestros, ¿quién me dice cuáles son los componentes gramaticales de una oración en español? Artículo, Ajá, Verbo, sujeto, verbo, sustantivo, verbo, predicado. exacto. De manera sencilla, lo que nosotros les enseñamos a los niños, una oración tiene sujeto, verbo, predicado. Dentro de esa oración que tiene sujeto, verbo, predicado, nosotros tenemos más elementos que podemos ir agrupando. Estos elementos pues son todos los que nosotros conocemos como los componentes gramaticales, que son los grupos en los que vamos nosotros colocando cada una de las palabras. Déjenme les comparto una tablita. Ya no escucho nada. Estoy haciendo la tablita que estamos acá. Entonces ahorita tenemos aquí tiempo, lugar, sujeto, objeto y verbo. Este va a ser el componente gramatical de una oración en lengua de señas mexicana, en oraciones simples. Aquí sí les voy a pedir que esto le tome nota, se los voy a subir de todas maneras, pero para que vayamos tomando nota de ello y vayamos entendiendo cómo funciona realmente la gramática que nosotros tenemos. Nosotros decimos, en español tiene sujeto, verbo, predicado. Tengo artículo, sustantivo, adjetivo, puedo poner, y el verbo siempre está en medio. Una de las reglas de nuestro español es que el verbo hablado o escrito, dependiendo de cómo utilicemos nuestro vocabulario, siempre va a estar en medio. La regla de oro de la lengua de señas mexicana es que nuestro verbo siempre va a ir al final de nuestras oraciones. Entonces vamos a tener tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo. El verbo va a ir al final. Si yo trato de colocar una oración que en español tenga algunos elementos, por ejemplo, Ana va a la tienda en la noche. Hay cosas para los que no va a haber cabida dentro de mi oración en el SM. Todo eso a lo que nosotros llamamos conectores, como las conjunciones, las preposiciones, en lengua de señas funcionan de forma diferente. Es por eso que si yo tengo esta oración que aquí está en español, aquí la voy a poner en lengua de señas. Mi tiempo, en la noche, lugar, tienda, sujeto, Ana, objeto, no hay, y verbo, ir. Y esta es la forma en la que yo voy a ir organizando mis oraciones. ¿Qué se quedó afuera de esta oración? Estas palabras. Estas palabras que me sirven solamente en español para unir las oraciones. En lengua de señas no las necesito. Y no las No hay necesito palabras porque enlaces entonces. no hay enlaces, porque las palabras se enlazan simplemente con el hecho de enseñar una seña seguida de la otra. En el español signado no respetamos esta gramática. En el español signado lo decimos todo. Y esto que decimos a la, ahí es donde utilizamos el deletreo. A la tienda en la noche. Entonces, todos esos conectores que existen, porque sí existen en español, si yo los utilizo tal cual, siguiendo la estructura gramatical del español, lo que estoy haciendo es español signado. Entonces tienen conceptos distintos. El español signado, decía por ahí en el examen, tiene varios beneficios dentro de las aulas. Fuera de las aulas, para la comunicación cotidiana, no me va a servir para nada. Pero dentro de las aulas tiene propiedades, digámoslo de alguna manera, que van a ser beneficiosas para que los alumnos sordos aprendan a leer y escribir español.
pero algo importante es que tiene que ser como segundo idioma. Su primer idioma siempre tiene que ser su lengua natural, que es la lengua de señas mexicana. De ahí la importancia de que nosotros cuando aprendemos un idioma, eso nos da cultura, identidad, conciencia, nos apertura la forma en la que nos vamos a comunicar con las demás personas. Eso mismo lo tenemos que implantar en nuestros pequeños que tenemos dentro del aula. Ahorita les comparto y les comparto también algunos documentos que nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de la gramática. Déjenme regresar a la presentación. Ahora sí, entonces ahí teníamos la parte del español signado. ¿Sí quedó claro cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿La diferencia entre la lengua de señas y el español signado? ¿O me regreso? A ver, una preguntita. Es que yo puse aquí, Sí. porque ya revisé el material y puse así, español signado. Es la comunicación manual que expresa palabra por palabra lo que quiere comunicar. Sigue la estructura del español fonético. Cada una de estas palabras, o sea, artículo o preposición, tiene una seña o se omiten el artículo y la preposición. En lengua de Esa es la señas como- en lengua de señas vamos a tener no todas las preposiciones, pero sí vamos a tener la mayoría de ellas como señas. Por ejemplo, si yo digo en, esta es la seña, en. Pero realmente dentro de la lengua de señas común, en el día a día de las personas sordas, las preposiciones y las conjunciones no se utilizan de manera cotidiana, pero sí las puedo utilizar en el aula. Ahorita vemos alguna diferencia, pero justo es eso. Sigo el orden lógico o el orden así como está tal cual la palabra o la oración en español. Eso mismo voy a seguirlo en lengua de señas, al hacer la seña, apoyado como base en el alfabeto dactilológico, que no va a ser la base de la lengua de señas. Oiga, Misa, Entonces, es por eso que algunas personas sordas, al momento de escribir, de redactar, cambian el sentido de sus oraciones. precisamente por eso. Si alguna vez, y ahorita como lo decía acá el compañero, si alguna vez ustedes escriben con una persona sorda que conozca el español, van a ver que sus escritos son más o menos así como se los puse en la tablita, porque ellos siguen su mismo orden gramatical. ¿Tú comer quieres? Y ellos ocupan el verbo hasta el final. Entonces son cosas que nosotros de repente no nos damos cuenta o de repente la gente que lo ve afuera dice, ay, escriben raro, hablan raro, parece que están hablando como los apaches, que es algo que comúnmente se escucha cuando hablamos de este tipo de comunicación, que es un idioma distinto, que desconocemos acerca de todos los componentes gramaticales y culturales, pero tiene que ver con eso justamente. Ok, entonces me voy a ir para acá y decimos por acá, ¿cómo se puede aprender lengua de señas? El aprendizaje más efectivo es la inmersión, estar en contacto con comunidad y con personas sordas. Sabemos que eso muchas veces no tenemos esa posibilidad, pero justo a través de la observación, de la interacción y de la práctica constante, al ser un idioma distinto, si yo no practico, se olvida. Entonces, aquí justamente me encontré en la presentación con varias maestras o maestros que me decían, empecé a practicar y después dejé de hacerlo un tiempo y ya no me acuerdo. Claro, porque necesitamos ejercitarlo. Es un idioma que necesitamos estar en constante uso para que no se nos olvide. Hace uso de un sistema dactilológico, que esto es el alfabeto manual, donde vamos a utilizar el deletreo para apoyar la lectoescritura, la adquisición de la lengua escrita, y este va a ser uno de los beneficios que va a tener el uso del español signado, no de la lengua de señas, del español signado. ¿Cuál? El que los niños aprendan a leer y escribir de una forma correcta
de acuerdo a la gramática, la sintaxis de las oraciones en español. Acá, por ejemplo, nos dice, de acuerdo con el DIF, aprender el SM equivale a aprender otra lengua, claro, porque es un idioma distinto. Es un canal de comunicación que se utiliza y que aparte nos permite comunicarnos de manera gestual, de manera mucho más sencilla que a través de la voz. Tiene varias ventajas el que nosotros enseñemos lengua de señas a los alumnos, ¿como cuáles? Pues bueno, algunas de ellas tienen que ver con que se promueve el contacto visual y eso promueve la parte social y afectiva, fortalece esta sensación de unión, esta sensación de contacto, esta sensación de confianza con la otra persona, promueve la comunicación en cuanto a las habilidades motoras, en cuanto al desarrollo motriz fino, para que se puedan comunicar de manera efectiva y promueve el desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque al utilizar la lengua de señas utilizamos al mismo tiempo los dos hemisferios cerebrales. Y aquí vamos a estimular en los alumnos cuestiones de habilidad como memoria, atención, autorregulación, flexibilidad cognitiva. Vamos a tener varias actividades con ellos que van a desarrollar sus potenciales no solamente a nivel de comunicación. Y por eso, como les decía en el primer foro que nosotros tuvimos, tiene tantas ventajas para las personas sordas porque les abrimos un canal de comunicación, como lo tiene para todos los demás pequeños oyentes, que si bien vamos a fomentar la parte de la inclusión, de trabajar con el eje que se nos marca desde la nueva escuela mexicana, pues también vamos a tener esta posibilidad de desarrollar en ellos todas esas ventajas que tenemos de manera adicional al utilizar la lengua de señas como un medio de comunicación dentro de nuestra aula. ¿Cómo se puede aprender lengua? Bueno, decíamos acá tienen todas las ventajas que tenemos. Algo que trabajamos en la lengua de señas es, al utilizar la dactilología, esta dactilología se va a utilizar sin mayúsculas, sin minúsculas, sin acentos, sin signos de puntuación. En lengua de señas eso no importa. Y no importa porque eso no tiene que ver con la lengua de señas, eso tiene que ver con el español. ¿Lo puedo marcar? Sí, pero dentro del idioma, dentro de la lengua de señas, no va a ser necesario. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para utilizar el alfabeto dactilológico, que es con el que vamos a deletrear? Siempre lo voy a hacer con mi mano dominante, que es con la que me sienta más cómodo haciendo las señas. La semana pasada que hicimos ejercicio, cada uno estuvo identificando cuál es su mano dominante, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces trabajamos como si tuviéramos un cuadrado imaginario al frente de nuestro hombro, el que sea mi mano dominante, y a partir de este cuadrado, de ahí no van a salir las letras. Se van a hacer una seguida de la otra. Las únicas que salen y regresan son las letras que son dobles, como la doble L, la doble R, incluso, por ejemplo, si mi nombre o alguna palabra que voy a ocupar se utiliza con doble C, con doble M, las letras dobles se corren hacia afuera y regresan. Vamos a ensayar las vocales. Ya se aprendieron su alfabeto manual, ¿verdad? A, Ya, E, un poco. I, O, U. Esos son los más fáciles. A ver, aunque no tengan su cámara encendida, inténtenlo. A, E. En la E cerramos. Vamos en las vocales, ahí está. I, dedo meñique arriba. O, U. Ahí está. Cuando yo deletreo A, E, I, O, U, no pasa nada si no pongo mayúsculas o pongo acentos. En la lengua de señas, les decía, eso no importa. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes, sí es importante seguir las reglas ortográficas de la lectoescritura para los alumnos que están aprendiendo. Entonces, ahí lo puedo marcar. Hay varias formas. Por ejemplo, para marcar mayúscula, utilizo simplemente grande, pequeño, grande, pequeño. Entonces digo A mayúscula, B mayúscula, y marco como si fuera el tamaño de la letra. Y así voy a marcar mayúscula, minúscula. Nada más abriendo y cerrando.
¿Cómo voy a marcar acentos? Hay por lo menos 3 formas distintas para marcar un acento. La primera es hacer vibrar la letra. Esa vibración tiene que ver con el sonido que nosotros aumentamos cuando decimos una letra que tiene un acento. A con acento, E con acento, I con acento, O con acento, U con acento. Tiene que ver justo con la vibración. La siguiente cosa que podemos utilizar para marcar acentos es hacer un movimiento hacia abajo. E, I, O, U. Como si nosotros marcáramos el acento. A, E, I, O, U. Y la última forma es simplemente marcar la letra y después hacer como si hiciéramos una palomita, en este caso un acento, arriba de la letra. A con acento, E con acento, I con acento. Pero cuando yo estoy hablando con una persona sorda, no lo voy a ocupar. Solamente lo ocupo cuando quiera ser muy específica en las cuestiones de la escritura adecuada del español. Entonces ahí tenemos como esas pequeñas puntualizaciones que tenemos que tener en cuenta. Ok, dice, existen señas semejantes que se diferencian por la orientación espacial en torno al cuerpo, la variación de la expresión facial, el uso de la seña en cuanto a su contexto, el movimiento de la seña dentro del espacio. Para eso tenemos que ¿Le tomar puedes en subir cuenta. tantito su zoom para ver un poquito más la diapositiva? Ahí está. Aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Decíamos que en lengua de señas, en español teníamos 9 categorías gramaticales que solo van a funcionar como tal en la lengua de señas a través del español signado. Si no es español signado, que me va a servir solamente para la adquisición de la lectoescritura de manera adecuada de los alumnos sordos, y bueno, también va a tener esta otra ventaja para los alumnos oyentes que no son sordos. Ahí es como si hiciéramos uso de los elementos del diseño universal, del DUA. Utilizo de manera visual la asociación de una grafía con una configuración manual. Y entonces, por ejemplo, con mis alumnos que tienen dislexia y que de repente dicen, maestra, ¿se escribe con B o con V? ¿Con B grande o con B chica? La pancita para la derecha o para la izquierda. Estas configuraciones manuales me ayudan a que los alumnos visualmente identifiquen el cambio entre una grafía y otra y entender que a lo mejor esta B es diferente que esta B o que esta B es diferente de esta B. Y entonces eso mejora la cuestión escrita de todos los alumnos con problemas de dislexia, con problemas de grafía, porque lo van vinculando con un elemento distinto, que es el elemento manual, que les hace apropiarse de lo que estamos trabajando. Entonces ahí tenemos justo estas ventajas que no solamente son para los alumnos con discapacidad auditiva, sino para nuestros alumnos en general que tienen dificultades o para los pequeñitos que están en proceso de adquisición de la lectoescritura. Voy a quitar tantito esta presentación. Ok. Voy a quitar tantito esta presentación para comentarles justamente cuáles son algunos de los elementos. Otra de las cuestiones que nos puede ayudar para trabajar la lectoescritura con nuestros alumnos sí tiene que ver con el uso del alfabeto dactilológico. Déjenme encuentro. Bueno, en lo que abro mi archivo, ¿hasta aquí vamos bien o me regreso en algo? Ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos. Y ahorita vamos a hacer práctica para que no crean que todo va a ser cuestión teórica. Ahorita vamos a hacer un poquito de práctica. Sí es importante que en estas cuestiones teóricas nosotros vayamos identificando cuáles son esos puntos que vamos a hacer la diferencia entre uno y otro, entre la lengua de señas y entre el español signado.
porque no todo es malo, el español signado no es malo, sin embargo, dentro de las cuestiones escolares me puede servir. Fuera de la cuestión escolar ya está por la comunidad sorda. Si los sordos que hablan en español signado suelen ser rechazados por la comunidad sorda que está alrededor, justamente por eso. Y tiene que ver con cuestiones sociales, culturales. Ahí como dato un poquito interesante para trabajar de manera distinta la apropiación de cómo la cultura sorda vive dentro de la cultura sorda. Hay un documental, bueno, es una serie documental en Netflix que se llama Escuela para Sordos, Universidad para Sordos, y tiene que ver con la Universidad de Gallaudet, que es justo una de las escuelas de las únicas que quedan en Latinoamérica, que tiene que ver con actividades académicas de todos los niveles educativos, de sordos y para sordos. Y ahí funciona de manera distinta porque funciona al revés de lo que nosotros trabajamos aquí. Aquí nosotros trabajamos en inclusión a partir de cómo una persona oyente no, al revés, cómo una persona con discapacidad auditiva está trabajando dentro de nuestras aulas. Ahí es al revés, todo se da en lengua de señas americana y únicamente se van vinculando las personas oyentes que saben lengua de señas americana y que quieren trabajar o que quieren hacer alguna actividad ahí. Entonces, en esta serie que se llama Universidad para Sordos, podemos ver más allá del contexto de la universidad, porque realmente a la parte académica no le dan peso, sí podemos ver las interacciones que se dan entre la comunidad sorda. Y esas interacciones que se dan tiene mucho que ver con cómo la comunidad sorda se vincula entre ellos, cómo hay estas discriminaciones dentro de la misma comunidad sorda entre los mismos sordos que a veces pensamos que no ocurren. Depende de qué tan sordo es un sordo, de si viene de familias de herencia sorda, si viene de cuestiones de saber o no saber el idioma oral. Todo eso lo vamos vinculando y eso nos va aperturando un poquito el hecho de saber cómo se va vinculando la comunidad sorda. A veces pensamos que la discriminación solo viene desde fuera, desde los oyentes, y no siempre es así. Ahí sí tenemos que tener cuidado con eso. Ya había descargado mi actividad y quién sabe dónde quedó, pero se las voy a compartir por acá, ya lo encontré. Ok, les voy a compartir justamente cómo es que funciona el alfabeto dactilológico y cuáles son las ventajas que puede llegar a tener para nosotros como docentes frente a grupo para estar trabajando con los alumnos en las aulas. El alfabeto dactilológico, que es este, que ya habíamos revisado. Este alfabeto tiene que ver con algunos conceptos. Ay, no lo tengo acá. Bueno, estos son conceptos que estamos viendo ahorita, que tienen que ver con eso. Ahorita les voy a mandar una captura de este cuadrito para que lo trabajemos también como repaso. ¿Cuáles son las diferencias entre lengua, lengua de señas mexicana, alfabeto dactilológico, lenguaje, español signado y habla? Estos conceptos son bien importantes que nosotros los vayamos identificando y aquí tenemos la parte resumida de lo que hace referencia a cada uno de ellos. ¿A qué me refiero cuando digo español signado? Me refiero a la restitución en señas de acuerdo a la correspondencia puntual de la lengua escrita, del español escrito, presentándolos en el orden, sintaxis y semántica del español. A diferencia de la lengua de señas, que nos dice que consiste en una serie de signos gestuales, y aquí están los componentes que igual nos marcan en la ley general. Signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresión facial, mirada intencional y movimiento corporal, que tienen una función lingüística. Es decir, no es mímica, que esa es una de las cuestiones que a veces se suele creer que la lengua de señas, pues están haciendo mímica. La mímica no tiene función lingüística. La mímica, su objetivo principal es causar una emoción en aquella persona que me está viendo, pero no tiene un componente gramatical detrás. Entonces, a partir de ahí,
vamos a revisarlo. Una de las preguntas que tenemos que responder nosotros es, ¿consideras como utilidad el uso del alfabeto dactilológico en el proceso de enseñanza de la lectoescritura? Es muy parecida a la pregunta que viene en el foro, no es igualita, pero justo es eso. ¿Para qué me sirve el alfabeto dactilológico? Me sirve, ya dijimos algunas de las ventajas para las personas que no son sordas, pero me sirve también para que yo trabaje con las personas sordas la adquisición del español como segundo idioma. Su primer idioma siempre va a ser la lengua de señas, que es su idioma natural y es el que voy a tener que estar priorizando como docente, primero, antes que otra cosa suceda. Generalmente cuando nos llegan alumnos sordos a las aulas, son alumnos que no han pasado por un proceso concreto de entender un idioma. Entonces, primero tenemos que asentar las bases de un idioma para después poderles enseñar a través de esas bases un segundo idioma. Y el segundo idioma no es el español oral, es el español escrito. Entonces, es ahí donde a veces como docentes también tenemos esa dificultad, porque nadie nos explica que un niño sordo no va a hablar o que no va a escribir correctamente como se lo estoy diciendo, porque no forma parte de su concepto de lo que tiene que ser la lengua de señas y los componentes que tiene. Entonces, a partir de ahí, tenemos que tener como esta separación y entender que si el niño no escribe de manera adecuada o que si tiene errores ortográficos, tiene que ver justo con que no es parte de su idioma natural, de la lengua de señas, no forma parte de ello. Entonces ahí vamos nosotros pues ya quitándonos un poquito este nervio o esta idea, estas ideas erróneas que tenemos acerca de la lengua de señas y de cómo se van a ir vinculando con nuestros alumnos. Me regreso acá a esta presentación. Ya casi acabamos con esta. Entonces, hablábamos de comunidad. El concepto de comunidad es bien importante entenderlo. ¿Cuál es una comunidad o cómo se forma una comunidad? A través de la identidad, a través de personas que comparten un espacio, que comparten un idioma, comparten ideas, que comparten comida, costumbres, tradiciones, idiomas. Entonces, a partir de ahí, tenemos la formación de una comunidad. Es un vínculo bien importante para las personas sordas establecer pertenencia a la comunidad sorda. La mayoría de los niños que nos llegan a las aulas no están vinculados con la comunidad sorda, porque digamos que de 10 niños que nacen, 9 son hijos de papás oyentes que están aislados o que no conocen o no saben nada acerca de la discapacidad. Nuestra labor como docente es también saber desde dónde estamos partiendo con cada uno de los papás. Son papás que anteriormente han visitado algún médico, han visitado algún psicólogo, han visitado alguna institución de lenguaje, de apoyo a la audición, que han trabajado o no han trabajado en el duelo propio que tienen como padres, porque a partir de ahí vamos a ir vinculando qué apoyo vamos a tener a través de ellos para con nuestros pequeños en el aula. Y parte de lo que nos marca la nueva escuela mexicana es trabajar con los padres de familia. Este trabajo que vamos a hacer tiene que ser más cercano con ellos. ¿Cómo? A través de entender un poquito desde dónde ellos están viendo a sus pequeñitos. Ok, ¿cuál es esta cuestión de los alcances y retos? Una de las principales complicaciones dentro de la comunidad sorda es que toda su vida se desarrolla al margen de lo que se considera normal y, en consecuencia, no se proporcionan condiciones adecuadas para integrarse a la sociedad. A partir de aquí, digamos que una persona sorda todos los días de su vida es discriminado en al menos alguna situación. Muchas veces esa discriminación viene por desconocimiento, porque a veces si se encuentran con alguien en la calle y no sabemos cómo hablarle, pues prefiero no acercarme, porque no sé cómo tratar a la discapacidad. Nos pasa lo mismo con cualquier otra persona con discapacidad. No sé cómo manejar una silla de ruedas, así que no puedo ayudar. Y no es porque quiera discriminar, sino porque mi desconocimiento me limita.
Desde aquí, justo como docentes, en el aperturarnos a la forma distinta de ver a las discapacidades, no como una cuestión a la que le tengamos miedo o a la que, pues ni modo, ya tenemos al niño aquí, ¿qué vamos a hacer? Sino de prevención, justo como mencionaban muchos en su primer comentario en el foro, de prevenir, de estar preparado antes de que llegue un alumno sordo a las aulas, de estar preparado antes de que suceda alguna otra situación dentro de mi aula y de que no solo utilice la lengua de señas con ellos, sino que la vincule con otros aprendizajes, sino que la vincule para que me beneficie a los demás alumnos que tengo en el aula también. Entonces, esta sensación de discriminación o estas actitudes diarias de discriminación forman comunidad también. Es por eso que se van identificando a través de eso. Y pues son cuestiones que van lastimando, claro, el autoestima de los pequeños, en donde sí tenemos mucha dificultad en entender la parte emocional de los alumnos sordos, porque no sabemos cómo comunicarnos con ellos y mucho menos cómo tratar una parte emocional con ellos. ¿Hay elementos? Sí, los vamos a ir viendo poco a poquito también. ¿Qué cosas podemos a lo mejor no darnos cuenta de que estamos haciendo y que pueden caer en prácticas discriminatorias? ¿Cómo qué? Cuando dentro de mi aula no está iluminada correctamente, un alumno sordo prioriza la parte visual. La iluminación se espera que sea de luz natural en la mayoría de las cosas y que eso nos va a ayudar a que tenga una buena visibilidad. Obstrucción como qué, como colocar a la persona sorda detrás de algún compañero, colocar a la persona sorda de tal manera que no logre ver por sí mismo el pizarrón, a la maestra o al maestro que está al frente, porque estamos colocando un elemento que entorpece la parte visual. Y también todo lo que tiene que ver con ruidos. ¿Cuál sería un aula que estuviera adaptada, por ejemplo, a la hora del recreo? Que de repente tenemos una campana o que de repente tenemos un timbre que nos avisa un cambio para ir a un momento de descanso. No lo hay. Las escuelas que están adaptadas tienen conectado a ese timbre que al mismo tiempo que hace ruido, prende y apaga un foco. Y que prende y apaga un foco que puede ser de diferentes colores, porque si prende y apaga un foco que es rojo, entonces hay alguna situación de emergencia. Hay un sismo, hay un simulacro, hay una situación en donde tienen que salir del aula o tienen que replegarse en el aula. Y es un elemento visual que va haciendo que el alumno se sienta incluido en todos los elementos y que eso que a los demás les llega de manera auditiva, ellos lo puedan tener de manera visual. No todas las escuelas tenemos justo este presupuesto para poder cambiar la disposición y colocar poquitos de colores. No lo tenemos, pero sí podemos tener esa capacitación para como docentes saber que si tengo a un alumno sordo en el aula y de repente suena el timbre o de repente suena la alerta sísmica, la primera cosa que yo tengo que hacer para que mi chico con discapacidad auditiva se dé cuenta de eso es prender y apagar la luz, generar un estímulo visual que él entienda como una señal en donde tiene que voltear, tiene que seguir adelante. ¿Para qué? Para quitarle la responsabilidad a los otros alumnos que a veces se las damos sin querer. De repente los otros alumnos son los responsables de decir, ay, jala a tu amigo, dile que se venga, tráetelo para acá. Entonces vamos haciéndonos nosotros responsables de esas pequeñas acciones que pueden volver un aula inclusiva. Entonces acá tenemos esta cuestión de la dactilología, que es un sistema de comunicación en la que cada letra se representa mediante movimientos de la mano. Ya vimos que se van a realizar todos en un pequeño cuadrito que tenemos al frente y que vamos a ir colocando los dedos de acuerdo a como vimos en el alfabeto la clase pasada y que ahorita vamos a repasar. ¿Para qué? Para que a través de ello vayamos accediendo a la comunicación, a la información y a la manera asertiva de comunicar algo con los alumnos. Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? No. Ok, No, por el momento ninguna. va. Me voy a ir, antes de hacer las cuestiones importantes que tenemos que ver,
Me voy a ir a una parte histórica importante porque qué bueno que tuvimos nuestra sesión el día de hoy. Sé que muchos siguen en el trabajo o algunos compañeros nos van a ver en la repetición de la grabación del video porque pues nos cambiaron el horario, pero bueno, ya vamos a estar acá. Entonces, un punto bien importante fue la fundación de la primera Escuela Nacional de Sordomudos. En ese momento era correcto nombrarlo así. Les comentaba la vez pasada, la palabra sordomudos es una palabra que ahora los sordos identifican como algo que es discriminatorio y decíamos que lo es porque no son mudos. Son sordos y no tienen ninguna dificultad en sus cuerdas vocales. Les cuesta trabajo o necesitamos de un proceso terapéutico. Necesitamos de un proceso terapéutico, ¿por qué? Porque la repetición a través de la escucha es lo importante para que nosotros aprendamos a hablar. Entonces, el 28 de noviembre de 1867, que es el día de mañana, pues ese día, hace algunos años, Benito Juárez decretó la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos en este lugar, que es el convento de Corpus Christi. Este lugar está ubicado en la Ciudad de México, en el centro, frente al hemiciclo a Juárez. Entonces, a partir de aquí se decreta por primera vez que se va a fundar una escuela que va a dar atención a personas sordas de toda la República. La idea de esta escuela es que esta escuela tuviera también un carácter formativo, un carácter de escuela normal, en donde después pudiéramos llevar esta misma escuela a diferentes estados de la República que atendieran a las personas sordas. Esto fue en el 67 y a partir de ese día, cada año se celebra en México el Día Nacional de las Personas Sordas. Entonces, el día de mañana es un día importante para la comunidad de sordos. No sé si el día de hoy alguno de ustedes lo retomó en su ceremonia cívica o tampoco lo sabían. ¿Alguien lo retomó? ¿Alguien tenía como ese conocimiento o no? No, ni idea. No, la verdad no. Bueno, entonces, este es un punto importante ahora que estamos aprendiendo lengua de señas porque es un parteaguas cultural bien importante en donde a partir de la creación de esta escuela que lamentablemente no cumplió con sus funciones. Sus propósitos justo eran que la enseñanza en ese momento de los sordos, de los jóvenes llamados sordomudos dentro del Distrito Federal en ese momento y que se fuera permeando algunos de los estados de la República, donde los profesores también aprendieran a comunicarse a través de la lengua de señas como idioma base y que a partir de aquí enseñaran todo lo que tiene que ver con las asignaturas a través de su lengua natural, que era la lengua de señas mexicana. Fue un proyecto que lamentablemente no pudo ser sustentable porque el gobierno se hacía cargo de todo. El gobierno era el que estaba encargado de los gastos, de darle un apoyo a la familia y en un inicio las primera generación fueron solo 6 niñas y 6 niños y ahí tenían un carácter de internado en donde ellos estaban ahí todo el tiempo. Entonces, aquí vamos a estar trabajando o vamos a estar viendo también la parte cultural que permea a todo lo que tiene que ver con las personas sordas. Es un día importante, se los quería comentar porque es el día de mañana y entonces mañana, el día de mañana en muchas partes de la República los sordos hacen reuniones, los sordos hacen fiestas, los sordos conmemoran, así como nosotros el Día de la Independencia y ellos también, pero para ellos es una fecha importante, el Día Nacional del Sordo, 28 de noviembre, que lo vamos a festejar cada año. Ok, vamos a dar 5 minutos. Miss, Sí. una pregunta. Yo soy de Pachuca. Me Ujú. gustaría conocer la comunidad de sordo que existe aquí. ¿Cómo lo puedo buscar? Voy a tratar de buscarles vinculación. Voy a buscar algunos colegas conocidos que estén por allá y se los comparto en los grupos para que también puedan acercarse a la comunidad sorda que está en su localidad. ¿Va? Vamos a dar 5 minutos de descanso y luego nos vamos ya para la parte práctica. Así que son las 4:02. A las 4:07 regresamos para que podamos hacer ya la parte práctica y empezar a ver esta parte del idioma. ¿Va? 5 minutos, chicos. Está bien, gracias.
¿Listos? Ahora sí, puntualitos, 5 minutos. Ok, les voy a compartir, acá estamos viendo nuestro material que tenemos, que es el material del módulo 2. Si se dan cuenta, nosotros abarcamos un poquito más de lo que venía por acá. Tenemos el índice, ahorita vimos la lengua de señas en el marco del plan y programa de estudios, ese ahorita lo revisamos. ¿Qué es la lengua de señas? ¿Cuál es la diferencia con la lengua oral? ¿A qué se refiere español signado? ¿Cómo podemos aprender lengua de señas? ¿Y cómo vamos a vincular el aprendizaje con los alumnos con discapacidad auditiva? Todo esto es paulatino. Yo sé que en una semana, en un módulo, no vamos a aprender todo esto. Aparte de todo esto, si lo llevamos a la práctica, el aprendizaje va a ser mucho más rápido. Empiecen a poner en práctica con sus alumnos cosas muy sencillitas que ahorita vamos a ver y van a ver el cambio también con ellos. ¿Qué es la comunidad sorda? Los alcances y los retos, más que nada para nosotros como docentes. ¿Qué es la dactilología? Y bueno, ahorita vamos a ver ejercicios de calentamiento. Esta parte es bien importante y quería comentarles acerca de algunas cuestiones que vamos a ver por acá.
Cuando nosotros empezamos a ver este material, de repente tenemos que identificar que algunas bibliografías de donde se retoman justo tienen algunos errores que tenemos que corregir o que en su tiempo estaban adecuados, como justo por ejemplo dice acá sordomudos porque se refiere a la primera escuela nacional y que en ese momento, en ese contexto era adecuado nombrarlo así, ahora no. Entonces, también por acá en algún punto dice lenguaje de señas, también ya vimos cuáles son las cuestiones que tenemos que corregir ahí. Una de las partes más importantes es que ya hasta el final, déjenme voy para acá abajo, viene, por ejemplo, dice, la dactilología utiliza las manos para deletrear palabras, por lo que es importante prepararlas y adiestrarlas para ello. Y nos ponen una imagen de referencia que si ustedes se dan cuenta no es la que nosotros vimos. Este alfabeto no corresponde al de la lengua de señas mexicana. No se me vayan a confundir, por favor, porque a veces eso nos puede generar ruidos visuales o nos puede generar errores en nuestro aprendizaje. Entonces ahí nada más para tener cuidado con eso. ¿Cuál es el que vamos a ocupar? El que les mostré hace un ratito al inicio y el que tienen ustedes ya en sus grupos de WhatsApp, donde también les mandé ahí los stickers para que lo vayan practicando a través de eso. ¿Por qué es importante hacer ejercicios de calentamiento? Como les decía, porque tenemos músculos en las manos que no movemos de manera cotidiana y que entonces cuando lo empezamos a hacer nos cuesta trabajo. Voy a quitar la presentación. Ok. Entonces, vamos a hacer ejercicios de calentamiento y vamos a contar, me van a ayudar los que puedan prender su cámara, por favor. Ahora sí, abriendo y cerrando, contamos 10 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos los dedos. Ahora para abajo. Ahí está. Ahora fíjense, los que ya identificaron cuál es su mano dominante, la vamos a hacer con esa. Los que no han identificado cuál es su mano dominante, lo hacemos con las dos. Acuérdense que no vamos a mover la mano de aquí, la vamos a mover solamente para las letras que son letra A, pulgar hacia afuera, bajo todos mis dedos. Es más, voy a acercar mi mano para que ustedes la vean. Letra A. Maestra, por qué no mejor apagamos nuestra cámara para tener mayor visibilidad a la de usted? Digo, es una opción. Para que yo vea si están haciendo bien el movimiento. Como es una lengua visual, si yo no los veo, no los puedo corregir. Pero bueno, a ver, ahí vamos. Letra A. Letra B, dedos juntos. Letra C, con toda la palma. D, levanto el dedo índice. E, al frente. F, cruzo los dedos y arriba cerrados. G, H, I. Letra I, palma al frente. Eso ahí. J, como si dibujara una J. K. Esa es letra difícil. Tengan cuidado ahí algunos que no la han visto. Hago la V, la B de la victoria, y pongo mi dedo pulgar en medio. Automáticamente mi dedo medio baja. K. L. Y dijimos que las letras dobles se corren bien. Doble L. M. N. Ñ. O. P. Igual que la K de hace ratito, pero esa no se mueve. Q. Ahí está. Ahora es como la letra C, pero solamente voy a poner mi pulgar y mi dedo índice flexionado, movimiento en la muñeca. Q. R.
S, T, meto mi pulgar entre mi dedo medio y mi dedo índice. U, V, abierto. W, saco otro dedo. X, ahora voy a poner igual estos dos, pero bien pegaditos hacia atrás, adelante y atrás. X, Y, pulgar hacia arriba, dorso al frente y Z. Ahí está. Los que lo hicieron con las manos dobles, por ejemplo, Sandra, Maribel, Vicente, ¿con qué manos se sintieron más cómodas? ¿Con el derecho, con la mano derecha o con la mano izquierda? Ahí está. Con la derecha, maestra. Entonces, esta va a ser su mano dominante. El deletreo siempre lo van a hacer con esa mano. ¿Ah? Entonces ahí vamos a hacerlo siempre con esa mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezar a trabajar con elementos que me van a ayudar en mi aula. ¿Cómo que? Cuando llego a mi aula, ¿qué digo? Buenos días. Bien, Betty dice primero hola. Antes de buenos días, Betty dice hola. Muy bien. Vamos a poner letra H. Y aquí vamos a ver diferentes elementos. La configuración va a ser la letra H. ¿A qué le llamamos configuración? A la forma que toma mi mano. Luego voy a tener la orientación. Mi palma está viendo hacia el frente, mis dedos índice y medio apuntando hacia arriba. Orientación. La colocación va a ser dónde lo voy a poner. Voy a colocar el lateral de mi dedo índice a la altura de mi sien. Y en el movimiento voy a hacer un movimiento de medio círculo hacia afuera. Hola. Ok, entonces ahí ya les dije cuáles son los elementos de todas las señas. Configuración, colocación, orientación de la palma, movimiento y gestualidad. Déjenme se los anoto acá. Tenemos configuración, que es la forma de la mano. Orientación, que tiene que ver con qué coloco o cómo coloco mi palma y mi dorso. Colocación, en dónde la voy a poner, si la pongo en alguna parte de mi cuerpo o al frente o al aire. Antes, maestra, ¿es configuración o es la forma de la mano? Por ejemplo, usted dijo que ahí voy a tomar como la H, ¿no? Hago la forma de la H. Esa sería Haces la forma de la la H. configuración. Eso se Ajá, llamaría esa es la configuración. configuración. Ok, Exactamente. luego. El nombre es configuración. Ahorita se los estoy escribiendo acá. Tenemos configuración, orientación, colocación, movimiento y gestualidad. Que son Después del movimiento que dijo maestra, perdón. gestualidad. Gracias. Entonces ya los tienen ahí en el chat. Esos son los componentes de una seña. Todas esas señas funcionan, todas las señas funcionan con cada uno de esos componentes. Un apartado bien importante es que estos cinco características de las señas nos van a ayudar a que nosotros, por ejemplo, si estamos utilizando dentro del aula la lengua de señas y nos llega de repente un alumno con discapacidad visual o con debilidad visual, a partir de estos componentes, a través del oído, yo puedo ir describiéndole a mi alumno con discapacidad visual cómo va a poner sus manitas y claro que lo puede lograr. Entonces voy a decirle, en la configuración, la siguiente forma para decir hola, palma extendida, mi configuración es palma extendida, dedos cerrados, mi orientación es palma al frente, colocación, mi costado de mi dedo índice va a ir a la altura de mi sien, movimiento hacia adelante, medio círculo, hola. Todas las señas van a llevar asociado un componente no manual que va a ser la gestualidad. ¿Cuál va a ser? Depende. Porque si yo les digo,
saluden al supervisor que ya llegó en el consejo y les cae mal el supervisor, entonces no van a decirle hola con una sonrisa, ¿verdad? Pero si llega la amiga o el amigo docente con el que nos llevamos bien, entonces sí, el gesto de amabilidad siempre va vinculado con la parte del saludo, pero depende también de a quién hagamos referencia. Entonces, ¿cuál es la seña para decir hola? Seña número 1 con letra H, seña número 2 con palma extendida. Por ahí decía la maestra, digo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Igual que en el español, se va a ir vinculando, la primera palabra va a ser de la misma familia, letra B, a la altura del pecho cruzado. Ajá. Bueno, hace un pequeño movimiento hacia afuera. Bueno. Y después voy a colocar si son días, tardes o noches. Sobre mi puño, en mi mano base, que es la que no estoy ocupando ahorita, una letra D, día. Va a caer la letra D sobre mi puño de la mano base, día. A ver, Alfonso, maestro Alfonso. Fíjate, miré, la pancita de la letra D. Ahí está, día. A ver, maestra, Entonces, a ver, ya estoy medio comprendiendo. a ver, Siempre va a ser la letra inicial de la palabra. no siempre. ¿No siempre? Ah, ok. Ahorita voy a explicar esa parte también, ¿va? Sí, pero qué buena observación, maestro Jaime. Ok, entonces ahí vamos a tener... Cuidado con sus micrófonos. ¿Me ayudan a apagar sus micrófonos? Tengo por acá. Demetrio, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Italia. Ahora sí ya. Ok, entonces tenemos aquí buenos días. Un movimiento seguido del otro. Buenos días. Acá, Maribel, levántame el dedo índice. El índice es el que está solo levantado, solito. Días. Ahí está. Ahora, para mencionar buenas tardes, parto de lo mismo. Buenas. Y ahora voy a hacer la forma de la letra F. Otra vez sobre mi codo, como si cortara mi codo. Buenas tardes. Y ahí ya no fue la misma letra. Pero ahorita vamos a ver los componentes también que tienen que ver con la gramática o el acomodo de la serie. Maestra, una pregunta. ¿Sí? La T de, ¿no va la T de tardes? Entonces van a J. Buenas. No es la T de tardes, es la F. F, ok. F. Ajá, Gracias. y ahorita les explico por qué, sí. Sí. Y para noches vamos a ocupar la letra G de arriba de mi frente hacia abajo. Buenas noches. Entonces ahí voy vinculando. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí por lo menos el cómo vamos a ir identificando o cómo vamos a saludar a nuestros alumnos al llegar al aula. Eso va a ser un cambio. Si nosotros cuando llegamos al aula, en vez de decir, hey chicos, siéntense, por favor, a ver, háganme caso, o empezar a cantar una canción, simplemente priorizamos la parte atencional, eso nos va a ayudar un montón. Hay cuestiones dentro del aula con los alumnos sordos que justo cuando nosotros queremos llamar su atención, no nos escuchan. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos con ellos una seña o una forma en la que ellos van a poner atención. ¿Cómo qué? Algo que yo hago en el aula con ellos es alzar la mano. Me pongo al frente, igual que cuando les gritamos o les pegamos en el escritorio, a ver chicos, pongan atención, así, igualito, solo alzo mi mano. Es una cuestión que ellos tienen que copiar. Entonces, para poner oralmente, lo que decimos es, alce la mano el que me esté
poniendo atención. Alce la mano el que me escucha. Los sordos no escuchan. Así que simplemente alzo mi mano y voy viendo cómo esta acción va generando en los demás una cadenita. El que me voltea a ver alza la mano y los que están viendo que el compañero está alzando la mano, alzan la mano y entonces generamos esa atención de acuerdo a la cuestión visual. Inténtenlo en el aula, háganlo con sus alumnos, explíquenles la dinámica. Cuando yo alce la mano, ustedes van a alzar la mano para saber que me están poniendo atención. Y lo pueden hacer al inicio con indicación verbal. Si me estás escuchando, alza la mano. Y después van quitando la indicación verbal. ¿Para qué nos va a ayudar esto también? Para trabajar conducta en el aula, para trabajar atención al docente, para cambiar de una actividad a otra, eso nos va a ayudar mucho también. Entonces, voy a hacer este paréntesis acá para explicar lo que nos había dicho el maestro Jaime. En español tenemos 9 categorías gramaticales. Esas categorías ustedes ya las conocen y hace ratito me las dijeron. Conjunciones, preposiciones, adjetivos, adverbios. Y dijimos que las que sirven para unir palabras, estos son los que nosotros no vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son esas categorías gramaticales de la lengua de señas mexicana? No son las mismas. Yo puedo guardar cualquier palabra del español en alguna de esas categorías, pero en lengua de señas no funcionan de la misma manera. Una seña puede ser al mismo tiempo un adjetivo, al mismo tiempo puede ser un sustantivo, al mismo tiempo puede ser un adverbio. Es decir, puede cumplir más de una categoría gramatical del español. Entonces, ahí vamos entendiendo que funcionan de forma distinta y por eso trabajamos de forma distinta con la lengua de señas. Déjenme buscar. Estas categorías gramaticales es una propuesta de organización del vocabulario en lengua de señas. Esta propuesta de organización de vocabulario van a ser 5 elementos distintos. Y si se dan cuenta, hasta ahorita vamos de 5 en 5. Vamos, 5 los elementos del idioma. Mirada intencional, configuración, lo que venía en el... Es la lengua de una comunidad de sordos que consta de signos gestuales articulados con las manos, mirada intencional, elementos no verbales, que son 5. Luego tenemos los 5 componentes de una seña, que son los que vimos ahorita: configuración, colocación, orientación, movimiento y gestualidad. Y vamos a tener 5 componentes que van a ser los que nosotros vamos a trabajar en la propuesta para guardar el vocabulario que nosotros aprendamos en lengua de señas mexicana. Nada más que no me abre, déjenme. Ok, entonces esta propuesta, ahorita se las enseño. No sé por qué me abre así, pero bueno, les voy a hacer el cuadrito diferente. La idea es que nosotros entendamos estas 5 formas en las que vamos a guardar nuestro vocabulario que vayamos aprendiendo en lengua de señas. Tenemos las señas inicializadas, son las que hace referencia el compañero. Son las señas que inician con la misma letra del español. Por ejemplo, hola. Esta forma de hola es una seña inicializada, porque inicia igual con la letra del alfabeto que nosotros utilizamos al utilizar la palabra en español. Tenemos algo a lo que llamamos señas lexicográficas. Estas señas van a ser deletreos cortitos. Esos deletreos cortitos que me van a servir solamente con palabras que van de menos de 5 señas y que es un deletreo rápido. Esta es una de las categorías gramaticales dentro de la lengua de señas que van a ser más pequeñitos. Va a haber poquitas señas lexicográficas, que son deletreos rápidos. Por ejemplo, la seña bebé. Ayúdenme con el deletreo de la palabra bebé. B-E-B-E. No, Betty, porque me hiciste F. ¿Cuál era la B?
Ah, ahí está. B-E, B-E. Ese es el deletreo. Pero cuando hablamos de la seña de bebé, la seña la marcamos solamente flexionando los dedos de arriba. Bebé. Lo hacemos rápido, es un deletreo rápido. Otra señal lexicográfica, la palabra gas. Deletreo, letra G, letra A, letra S. S es deletreo, S pulgar al frente de los nudillos. G-A-S. Y va despacito. Cuando hago la seña lexicográfica, parece que me como la letra A. Gas. Paso directamente de la G a la S. Y si se dan cuenta, cuando voy haciendo la S, ya hice la A. Entonces son palabras muy cortitas que van a ser deletreos rápidos. Esas son lexicográficas. Luego tenemos las señas que van a ser iconográficas. Se parecen a la entidad que están nombrando o a qué se hace con la entidad. Si yo les digo que ustedes ya se saben algunas señas, me van a decir que no es cierto. ¿Cuál es la seña de casa? Ahí está. ¿Vieron cómo todos se imaginaron como si fuéramos niños de presco dibujando un triangulito con un cuadrado abajo? Esa es la seña de casa. Las casas aquí en México no son casas de dos aguas, ¿verdad? Pero aquí nos enseñan siempre a dibujar con triángulos y cuadrados. Entonces vamos asociando de manera visual que se parece a cómo son las casas, por lo menos a cómo las imaginamos. Si yo les digo cuál es la seña de helado, ahí está. Y fíjense, el maestro Samuel hasta se lo saboreó, helado. Hay señas que ya usamos y que no sabemos qué son señas. La seña de escoba. Ahí está. ¿Y se acuerdan que les dije que en español cumplen varias categorías gramaticales? ¿Cuál será la seña de barrer? La misma, ¿no? Ahí está. Entonces, en español tenemos dos palabras distintas, escoba y barrer. En lengua de señas tenemos una misma seña para dos categorías gramaticales, un sustantivo y un verbo. Y le puedo poner un adverbio. Si yo digo, por ejemplo, voy a barrer rápido, ¿cómo barren rápido? Cambian el movimiento, ¿verdad? Ahí está. Cambian el movimiento. Ese movimiento es un adverbio. Está modificando al verbo, pero nosotros lo estamos haciendo con el movimiento. Entonces ahí tengo una seña, tres categorías gramaticales distintas. Entonces por eso funciona de manera diferente el idioma. Espero que con los ejemplos vaya quedando un poquito más claro lo que vamos explicando. Si no, me dicen que me regrese y me regreso. Entonces ahí ya tenemos señas que empiezan con la letra, que son deletreos, que se parecen al objeto o a lo que describen, y después tenemos señas arbitrarias o generales. De manera sencilla, no son ninguna de las anteriores. No empiezan con la inicial, no son deletreos y no se parecen al objeto. Como que señas que tienen que ver más bien con conceptos abstractos, como que, como gracias. Gracias no empieza con la letra G. Gracias no tiene algo que asociemos a la gratitud y no es un deletreo. ¿Alguien se sabe la seña de gracias? Por ahí la habían puesto en alguno de los grupos. En la mano base, palma, viendo hacia arriba. En la mano dominante voy a flexionar mi dedo medio. Todos los demás quedan arriba. Toca y hace un ligero movimiento hacia arriba. Gracias. La seña de nada también es general. Configuración con la letra A, pero nosotros no empezamos con la letra A. Debajo de la barbilla y sale con un medio círculo hacia afuera. De nada. Entonces, esas son señas generales. Generalmente son conceptos abstractos que no tienen nada que ver con ninguna de las otras categorías que ya vimos arriba. Y la última categoría son los clasificadores. Los clasificadores es un tema muy interesante porque son señas visuales. Son señas visuales que nos ayudan para identificar de una mejor forma lo que estoy haciendo o a lo que me estoy refiriendo en señas. Por ejemplo, otra de las señas que seguramente ya se saben y que no sabían que se saben, la seña de comer.
Ahí está, juntamos nuestros dedos, el pulgar se junta con todos los demás y lo vamos llevando hacia la boca, comer. Hay algunas variantes en donde la gente solamente flexiona la palma, comer. Entonces, hay que aprender que también, igual que en la lengua oral, tenemos algunas variantes del idioma. Esa es una de ellas, comer con capullito y comer con palma extendida. Ahora, si yo les digo, sí, Miss, Betty. esta de clasificadores se podría como confundir un poco con las iconográficas. Se podría confundir un poco, sí, en algunas ocasiones. Ahorita vamos a ver la diferencia. Un clasificador es la forma visual de identificar qué hago con la cosa que estoy diciendo. Mi verbo es comer, pero yo no como todo de la misma manera. Ahí voy a usar un clasificador. Entonces digo, como una pizza. ¿Cómo comen una pizza? La agarran o la agarran. Ajá. ¿Cómo comen una manzana? Ajá. ¿Cómo comen un elote? Un elote preparado con mayonesa, ahí está, y un esquite en vasito, ¿no? Ahí está. Ese es un clasificador. Ser muy específico para que la otra persona entienda. Yo puedo decir, por ejemplo, ayer comí manzana y utilizo la seña de manzana, una letra M, está viendo hacia arriba, la palma hacia mi mejilla, círculos hacia adelante. Manzana. Puedo decirlo, sí, pero acuérdense que para un sordo es más fácil si todo lo hacemos visual. Y al hacerlo visual, entonces identificamos, digo, hoy comí una manzana y después hago esto. Lo hago más visual. Y no quiere decir que todos comamos una manzana de la misma forma, porque a lo mejor en casa de la maestra Leslie, su mamá se la pone en un tenedor. O a lo mejor en casa de la maestra Lupita, su mamá se la parte. Está bien. Un clasificador no es el mismo para todas las personas. Si yo les digo, por ejemplo, imagínense, si yo tengo esta forma, esta configuración, una palma extendida con los dedos abiertos, ¿qué puede ser esta palma? ¿Qué puede ser? ¿En qué la puedo usar? ¿Qué puedo ejemplificar con esto? 5. Alto. Alto, un número 5, ¿qué más? ¿Una ¿Qué estrella? acciones? Una estrella podría ser. ¿Qué acciones podría hacer con esta mano? Si busco verbos. Hola, Ah, hola, saludar. no, yo la Hola. es así. Ajá. Pero podría hacerlo así. Limpiar. Limpiar. ¿Puedo limpiar algo con esto? Sí. ¿Qué otra cosa Detente. puedo hacer? Detenerse, Chócala. alto. Chócala. Un signo de rechazo. Chócalas. Ajá. Aplaudir. Eso, aplaudir. O Claro, de ahí viene espérate. esta seña que se viene de ahí. Aplaudir. Espera. Espera. El uso que yo le dé a la forma que toma mi mano puede ser tomado como un clasificador, pero cuando yo voy a usar un clasificador, primero tengo que decir qué es. Esa es una de las categorías gramaticales de la lengua de señas que se suele confundir mucho, porque a veces las personas cuando nos enseñan nos dicen, si no te sabes la seña, usa un clasificador. No, eso cae en el apartado de la mímica. Los clasificadores se utilizan para hacer más visual algo que ya dije, no algo que no sé cómo decir. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con el uso de los clasificadores. A ver, algo. Sí, Ricardo. Pregunta. El, el clasificador. El, el clasificador viene a clarificar más lo que ya estoy diciendo, no hacer mímicas para hablar. Exactamente. Justo esa es la idea. El clasificador, les digo a veces a otros alumnos,
Es como si ustedes aquí al frente de ustedes tuvieran una, una pizarra en blanco y tuvieran que ir dibujando cosas. Pero para que esas cosas se entiendan, a veces los dibujitos se tienen que mover. A veces los tenemos que animar como en una presentación de PowerPoint. Esos son los clasificadores. Esos elementos que visibilizan más a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, para eso me van a servir estos elementos. Estos elementos que yo voy a estar utilizando como los clasificadores, como los diferentes elementos o los diferentes tipos de señas, me van a ayudar mucho con todo lo que yo tengo que conocer. ¿Cuáles de estas señas son las que yo voy a utilizar más en el aula? Las señas inicializadas. Son las que dentro del aula, para enseñarle a un alumno sordo a escribir español, estas señas me van a ayudar mucho. Y es aquí donde a veces, como docentes, caemos en la idea de que si yo me sé el abecedario y a todo lo que yo no me sé le pongo una letra, por ejemplo, si esta es la seña de casa, pero yo no me la sé, nadie me dijo que esta es la seña de casa. Y de repente digo, pues ¿cómo le digo a mi alumno que escriba casa? Y se me ocurre hacer lo mismo, pero con la letra C. Ahí yo estoy modificando el idioma. Y eso pasa mucho con cuestiones cuando nosotros como docentes que escuchamos, pero no tenemos idea de estas cuestiones teóricas del idioma, caemos en estos errores que después los chicos aprenden y replican afuera, pero afuera no les entienden, porque es algo que estoy utilizando dentro de mi aula. Por ejemplo, algo a lo que nos referíamos hace ratito, el uso de acentos. Cuando alguien llega y dice, hola, yo me llamo y no sé, digo María y digo María. Y le puse un acento a mi letra I. Eso afuera se ve raro. Afuera las personas dicen, ¿por qué lo mueves? ¿Qué haces? Esa no es la letra, porque no funciona igual, porque eso funciona para la escritura del español. Entonces, mientras nosotros diferenciemos dónde sí me sirve el alfabeto para utilizarlo como método de enseñanza de un segundo idioma, que en este caso es el español escrito, para trabajar, por ejemplo, signos de puntuación con los alumnos sordos, para trabajar la gramática del español, para trabajar cosas con todos los demás alumnos. Por ejemplo, decíamos, asociar una grafía con una forma de su mano. Y esto les va a ayudar mucho. Poníamos el ejemplo sencillo. A los alumnos con dislexia les ayuda a identificar entre la B y la D, la B y la D, porque son distintas. Y es una forma fácil de recordarlas. Entonces, por ejemplo, cuando estoy viendo grafías que tienen la misma pronunciación sonorográfica, que tienen la misma pronunciación sonora y que en la grafía generan confusión, SCZ, JC, esas que nos cuestan mucho trabajo, cuando yo les marco la grafía a mis alumnos y les digo, se escribe con G, ya no digo G de gato, porque acuérdense que en los nuevos métodos para enseñar lectoescritura, vincular con una palabra asociada a la letra no siempre es bueno. Entonces, por eso tenemos ahí el método fonético, el método Mijares, el método Palem, donde ya van desvinculando estas cuestiones de la escritura con alguna palabra. J de jirafa, F de foca. Eso quedó a veces en desuso y hay que utilizar nuevas metodologías. El alfabeto dactilológico sí nos puede ayudar para hacer una metodología distinta. Se escribe con G. ¿Cuál G? Esta. No se parece en nada a la grafía. No es el circulito con el ganchito, pero los alumnos ya van vinculando esta forma con la letra G, a diferencia de esta forma con la letra J. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos empezar a utilizar. Sobre todo los que tienen primero y segundo, les va a ayudar mucho. Los que tienen alumnos que tienen dificultades de lenguaje, también les va a ayudar mucho. Los que tienen alumnos con dificultades de dislexia, también les va a ayudar mucho en el trabajo con toda la comunidad dentro del aula. ¿Ok? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, vamos a ver. Sí. No, yo, Miss. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo voy a saber? Ya sé que la
las señas de inicializadas, esas me sirven para enseñarle a escribir. Pero cuando yo hable con alguien, ¿qué tipo de señas? ¿Puedo mezclar todos o nada más unas? Sí, igual que en el español, en la lengua de señas ocupamos todas las categorías gramaticales. Entonces, cuando tú hables, vas a ocupar algunas inicializadas, algunas iconográficas, algunas lexicográficas. Lo que sí es que siempre vas a utilizar clasificadores. Siempre, siempre, siempre. En un discurso normal, digamos que el 60% son señas que pueden estar mezcladas y que pueden ser inicializadas, lexicográficas, iconográficas o generales, y el otro 40% van a ser clasificadores, porque va a ser lo que va a dar el elemento visual a mi discurso. Entonces sí tengo que aprender a manejar clasificadores, como decía el compañero, justamente identificando que no es mímica, sino es una forma en la que voy a clarificar lo que quiero decir con el alumno o los alumnos. Y sí se ocupan mezcladas. Muchas gracias, Miss. Ok, de nada, señas que nos pueden ayudar, ya vimos algunas. Señas básicas. Gracias. De nada. Vimos hola con sus dos formas, esta con la letra H y esta con la palma extendida. Adiós se dice igualito. Adiós así o adiós así, cualquiera es bueno. Ajá. Adiós o adiós. ¿Qué otra seña? Por favor. ¿Cómo digo por favor? Ahí está, mira. La maestra Esmeralda, bien rápido, por favor. Ahí está. Y vimos los buenos, todos los buenos que salen de aquí. Buenos, buenos días, buenas tardes, como si partiéramos de aquí, y buenas noches. Fíjense, una vez que termine este, subo. Buenos días. Va. Buenas tardes. Y buenas noches. Ahí nada más cámbiale Maribel con la G, con la configuración G, sin palma, con esta. Señas que nos ayudan en el aula. Fácil. Si yo le digo a mi alumno para que no todos me estén diciendo si puede ir al baño, letra B, palma viendo hacia mí, acostada, a la mitad del pecho, movimiento arriba y abajo. Baño. Depende del gesto, es por ejemplo, si me refiero a ¿puedo ir al baño? O si estoy preguntando ¿dónde está el baño? Si me refiero al baño de la casa, es baño. Y otra seña que nos va a servir como docentes, puñito en mi mano base, y voy a abrir y cerrar mis dedos voy a colocar mi pulgar en mi dorso y cierro. Permiso o con permiso. Entonces, sirve tanto para, si voy a tomar algo y alguien me está estorbando y digo con permiso, como para pedir permiso y, por ejemplo, decir baño, permiso. Y aquí, si se dan cuenta, si yo lo digo con voz, diría baño, permiso, en español diría, ¿me das permiso de ir al baño? Todo eso, aquí lo digo con dos señas. Ocupo, ¿me das permiso de ir al baño? 7 palabras. Todas esas se resumen en dos cosas. ¿Qué contesto como maestro? ¿Sí o no? ¿Sí? Flexiono mi dedo meñique, arriba y abajo. Y sí, claro, como dice el maestro por acá, Alfonso, de manera coloquial decimos no. La seña de no va a ir con pulgar, índice y medio y se cierra. No. ¿Sí? No. ¿Qué otra cosa le puedo decir a mis alumnos? Espera. Voy a poner palma sobre palma y voy a mover los dedos de arriba abajo. Espera.
Entonces ahí puedo decir, espera poquito, y esta ya se la saben, porque es algo que ocupamos normalmente, poquito. Entonces, empiecen a utilizar, sé que son poquitas señas, claro, pero si las empezamos a utilizar vamos generando cambios bien padres desde cosas muy sencillas. Enseñen estas señas a sus alumnos. Sí, no, espera, vaya. Y van a ver cómo la cuestión atencional, el ruido en el salón disminuye de manera impresionante. Generamos estrategias que generan atención de manera visual en vez de manera verbal. Y entonces nosotros nos desgastamos menos también en la cuestión de estar alzando la voz todo el tiempo, gritando dentro del aula, llamándoles la atención de cierta manera. Todo eso va a ir mejorando. Pónganlo en práctica esta semana y vamos a ver si hay algún cambio o si ustedes notan alguna diferencia, tanto en ustedes como en sus alumnos. De tarea, revisen el el abecedario que vamos a estar repasando, y esta semana sí tenemos un foro. La semana pasada algunos tuvieron algunas dificultades para entrar al foro porque no estaba habilitado como tal, como un foro común. Entonces tenemos acá la clase y... Ay, ¿dónde estaba? La primera vez que nosotros trabajamos fue en Encuadre, pero cuando nosotros nos vamos a información general, viene aquí, dice bienvenida del asesor, avisos y comentarios. Y aquí en este apartado de bienvenida del asesor les puse una pregunta: ¿por qué me interesa aprender lengua de señas mexicana? Y aquí ustedes pueden entrar a este tópico y responder o añadir un nuevo tema, los que no lo han hecho. En la primera semana que fue Encuadre, el foro no contaba como parte de la calificación, por eso está en información general y no estaba dentro del módulo 1. Aquí en el módulo 1 tenemos nuestras dos actividades, que viene la actividad de aprendizaje basado en problemas y la actividad que respondía a unas preguntas sobre el módulo 1. Se me pasó acá en Encuadre, también teníamos abajo la evaluación diagnóstica que, ojo, a muchos les sale en amarillo o al finalizar les sale 00, no se preocupen. El chiste es que ustedes la resuelvan. Los que no la han hecho, por favor háganla, está en el apartado de Encuadre. Esta semana tenemos el módulo 2, que fue toda la parte teórica de lo que es la lengua de señas mexicana, y estuvimos abordando algunos otros temas también de apoyo en el aula con el alfabeto dactilológico. Aquí sí tenemos un foro de discusión y así les aparece. Abrimos un nuevo tópico. Aquí tengo, por ejemplo, a la compañera Jocelyn del grupo 10. Añadir un nuevo tópico de discusión. La pregunta que tengo que responder es: ¿cómo la dactilología puede apoyar al trabajo con alumnos con discapacidad auditiva en el aula? Eso lo voy a poner acá, pongo mi pregunta, mi respuesta y mando mi comentario al foro. Ahora sí va a contar para la calificación. Y la otra actividad que tengo que hacer, acuérdense que estamos vinculando el aprendizaje de la lengua de señas con el trabajo por proyectos. Entonces, en este trabajo por proyectos tengo mi segunda actividad en donde tengo que trabajar en el aprendizaje basado en problemas y establecer un método. Ay, déjenme lo abro en el otro, ya lo tenía aquí. Establecer Un instrumento. ¿Mande? Un instrumento, ¿no? Exactamente. Establecer un instrumento en donde yo vaya a ir identificando y recolectando información acerca de alguna problemática educativa, y nos sugieren acá entrevista, encuesta, el portafolio de evidencias, un grupo focal, en donde trabajemos e integremos estas cuestiones de el aprendizaje basado en problemas y la lengua de señas mexicana. Entonces, este es el diseño que nosotros tenemos que hacer. Chéquense bien, viene la rúbrica de evaluación para que ustedes tomen en cuenta estos elementos: el diseño, la definición de la problemática, el estilo y redacción. Entonces, si lo vamos vinculando, imaginemos que tenemos un alumno con discapacidad auditiva. ¿Cuál va a ser mi problemática? ¿Cómo puedo trabajar el eje de inclusión dentro de mi aula?
qué materiales puedo utilizar, qué conocimiento tienen los otros alumnos de la discapacidad, qué conocimiento tienen los padres de familia acerca de la discapacidad de su hijo. Tomen todos los elementos en los diferentes contextos. La escuela está preparada para recibir no solo yo como docente, la escuela, todos los docentes que integramos el colectivo escolar. ¿Estamos preparados para eso? Trabajemos desde los contextos sociofamiliar, escolar, áulico, comunitario. Tenemos 4 contextos en los cuales podemos basar nuestras problemáticas para ir determinando hacia dónde va a ir encaminado o va dirigido el trabajo por proyectos con las personas con discapacidad auditiva, los alumnos que tenga dentro del aula. Y acuérdense, como muchos me decían, no tengo alumnos con discapacidad auditiva, no necesito tenerlos. Lo primero es como docente anticiparme a que llegue un alumno y en ese momento tenga que revisar lengua de señas, revisar ajustes razonables, revisar DUA, no, anticipándome a todo eso y que me sirva como un elemento que no solamente voy a ocupar con un alumno con discapacidad, sino que voy a ocupar con todos los alumnos en el aula y todos van a estar beneficiados de ello. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas? Maestra, Sí, perdón, Jaime. ¿podrías repetirme lo del foro? Yo igual, maestra, tengo una duda. A ver, Sí, voy. ves, Jaime, dime, y en lo que voy viendo lo del foro, dime, Jaime. eso también es que ingresé hoy a lo del foro, pero dice que no hay tópicos o temas de discusión en ese foro. Podemos crear nosotros el tópico y responder, Sí, 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 pero sí. la rúbrica pide dos, dos opiniones sobre alguna opinión, de los compañeros. O sea, sustentar dice, a ver, aquí está. Aquí está, mira, por Pide, ejemplo, pide dar me voy al foro de alternativas. discusión, exacto. Me voy al foro de discusión. Aquí, por ejemplo, les digo, tengo el tópico de Jocelyn. Ella lo que hizo fue colocar aquí, añadir un nuevo tópico, respondió su pregunta y ya, yo respondo mi pregunta, añado el nuevo tópico y contesto en qué me puede servir la dactilología. Luego me voy y leo el comentario de cualquier otro compañero, en este caso abrimos el de Jocelyn porque es el que ya está ahí. Aquí le pongo responder y yo le voy a comentar a Jocelyn acerca de su opinión, no la he leído, pero por ejemplo dice, la dactilología es la representación manual, no sé qué, y entonces aquí le pongo, tu comentario me parece interesante, o yo había entendido esta cosa, todo siempre en cuestiones de retroalimentación positiva a los compañeros, y justo que esta retroalimentación que yo le dé no sea nada más qué padre, yo pienso igual que tú, por 2, lo que dijo el compañero de arriba está bien, no, sino que sea como un eje de reflexión. ¿Por qué creo Exactamente, algo que sea sustantivo y que sea enriquecedor. Es que sabe que a mí se me está haciendo un poco complicada la página, pero ¿dónde voy al foro? Ok, fíjense bien, ustedes entran a la página, se pueden siempre ir refrescando en el loguito de CFOPE, ahí. Ajá. Acá entro a donde dice curso, entro a mi curso y me voy a donde dice módulo 2. A diferencia de en el módulo 1, aquí sí tenemos el apartado de foro. Viene abajo, foro de discusión módulo 2 y la actividad del PAI. Ajá, pero me dice ahí añadir un nuevo tópico o tema de discusión aquí. Ahí lo añades, sea, y ahí donde dice, donde pone pero para añadir un nuevo tópico. Pero para hacer réplica, tengo que esperar hasta que te sales, exacto. Tú te regresas y donde ya el compañero haya puesto algo, primero tú lo subes, luego te esperas a que alguien más suba su tópico y en el tópico de los compañeros, ahí le respondes. Maestra, disculpe que le interrumpa, solamente que ya ahorita a las 5 vamos a empezar la otra sesión en vivo. Entonces no sea malita si puede ir terminando para que puedan ingresar el siguiente asesor. Sí, gracias. Les voy a mandar capturitas de pantalla, chicos, para que puedan ir viendo de qué manera van a responder en el foro, para que no se preocupen.
Maestra, Ok. yo tengo una pregunta. Antes, perdón. Y lo de la segunda actividad, lo de el instrumento sobre las entrevistas y eso, ¿nos los puede explicar en el grupo de chat? Sí, en el grupo les explico. Susi. Ok, Nada gracias. más, es que en la actividad 2, maestra, dice, utiliza el formato del documento de plantilla proyecto de aprendizaje interdisciplinario ABP en la página 2, pero no sé dónde está No hay página 2. Sí, ahorita los busco y se los envío también. el En eso formato. también me quedé pensando. El formato. Maestra, Es que es un ese tópico. está en el material del módulo 1. Ahorita lo checo. Ah, gracias. Ahorita lo Es checo que y es se un los tópico, envío ¿y en el cómo lo WhatsApp. hago? Gracias. Se los pongo ahí.